Le decía, ya está aquí con nosotros en la cabina y le agradezco muchísimo. Carlos Béjar, abogado senior de Holland Knight, especialista en comercio doméstico internacional. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo entender este asunto que ayer se anuncia, la sección 232? Se parece a lo que ya ocurrió con el tema del acero y el aluminio. ¿Cuáles son los escenarios sobre los que México se puede mover? Supongamos, pues siendo el Departamento de Comercio, estando Wilbur Ross, ¿qué tan fidedigno es el proceso en términos de que sí hagan una evaluación seria en cuanto a que sea un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos y que no más bien responda pues a la presión política que está buscando generar Donald Trump en función de presionar a México? Y digo política en términos de que las definiciones técnicas quizás no van a ser lo que operen en ese caso. Y luego, una vez pasado eso, ¿en qué escenario nos deja? Pues es una pregunta eh, que ojalá tuviera una respuesta muy concreta. La verdad es Sí, que los resultados de estas investigaciones no son del todo ciertos. Obviamente el interés del Ejecutivo estadounidense pues es que termine con un impuesto, una tarifa para los autos, pues no solamente de México. La investigación se lanza contra todos los exportadores que mandan producto a los Estados Unidos. Ahora, si tomáramos como referencia el caso del acero, pues en ese caso se abrieron eh, opciones para exceptuar a ciertos países y al final México, Canadá fue de los primeros que eran exceptuados. Ahí porque la industria está muy integrada, pero algo similar pasa con la industria automotriz. automotriz. Y luego también se excluyó a Europa. Entonces, debería al menos de tener cierta congruencia esta investigación con respecto a aquella, ¿no? Porque se trata además de sectores productivos, se trata de, no son investigaciones de realmente de seguridad nacional como uno le entiende tradicionalmente, pero ya que uno se dirige a la sección 232, que puede ser consultado el documento en el sitio de la página de comercio del Departamento de Estados Unidos, pues te das cuenta que algunos de los factores son, por ejemplo, el desplazamiento de productos nacionales por el incremento de exportaciones, temas laborales, que estás perdiendo mano de obra especializada. Esto puede estar vinculado a temas de seguridad nacional. Ahora, ¿cómo hacer ese truco para que realmente el tema caiga como seguridad nacional y por tanto esté exceptuado del escrutinio internacional? Pues está muy difícil. Yo creo que es una invitación a que otros opten por medidas similares si es que Estados Unidos logra pasar esa barra, digamos que sería la OMC, y todo el mundo empezaría a adoptar ese tipo de medidas. Ya en la OMC ya ahorita tienen consultas presentadas al menos formalmente por la India, que acaban de publicarse apenas hace un par de días, y pues vamos a ver cómo le va. Lo que están haciendo allá es catalogar esto como una salvaguarda. Ok. Al ser una salvaguarda significa que lo están interpretando como una medida de reacción en contra de un incremento súbito de importaciones, lo cual no sería el caso porque aquí las importaciones no han sido, digamos, súbitas, ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo. Estados Unidos estaba viendo que exporta 2 millones e importa 8 millones de autos, más o menos esa es la cifra, ¿no? Pero de ahí a tener bases suficientes para decir que eso afecta a la seguridad nacional, está difícil, pero al calificarlo como salvaguarda, estarían excluyendo, lo que pretenden, me parece, es excluirlo del análisis de las excepciones del artículo 20, porque ya ves que el GATT, la OMC te permite excluirte de todo tu marco, prácticamente de todo el marco jurídico, si invocas cuestiones como seguridad nacional, protección a la salud, al animal o vegetal. Y es la intención un poco de Estados Unidos con esta ley, de tratarlo de llevarlo por el lado de seguridad. Entonces, con eso o al menos tengo una defensa en la OMC, porque de lo contrario esto es una violación directa a las reglas de la OMC y particularmente lo que son las salvaguardas. Ahora, y esto es muy importante que lo mencionas y de ahí, digamos, el anclaje a este artículo 232. Lo que hemos visto en el acero y el aluminio, como bien mencionas, pues México y Canadá fueron excluidos, asimismo Europa, los europeos ya están desesperados por tener alguna definición con Estados Unidos y simplemente mantiene, digamos, Donald Trump esta amenaza pendiente sobre sus socios comerciales, entendiendo que la Unión Europea como bloque, si lo vemos no como país por país, sino como bloque, pues es también su principal socio comercial, ¿no? Es a donde más exporta la Unión Americana. En caso de que, vamos a pensar que no llegamos, un escenario es en las siguientes semanas, de acuerdo a los tiempos que definió Paul Ryan y los tiempos legislativos, no se llega a un principio de acuerdo en el Telecán. A partir de ahí, pues se va a negociar con el próximo Congreso de los Estados Unidos. Si el Congreso de los Estados Unidos se renueva, pero resulta que no tiene mayoría
republicana. Ya hemos visto algunas señales de que le van bloqueando nombramientos. Es probable que los demócratas así lo harían con respecto al Telecán. Pues tiene incentivos Donald Trump para hacer volar todo por los cielos. Y si bien no puede denunciar el Telecán, pues puede aplicar una medida como esta, ¿no? Y prácticamente sería un daño importante porque este es uno de los componentes. ¿Cuáles son las opciones de México? En términos de, supongamos que deciden que sí es un problema de seguridad nacional y que ahí vienen los aranceles a los autos. Bueno, antes de ver cuáles son las opciones para México, creo que ahora como lo comentas, hasta parecería más bien una buena noticia que haya hecho esto y que no haya denunciado al Telecán, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. por un lado podrías verlo como, bueno, esta es presión para que las negociaciones del Telecán ya concluyan, cuando menos, como bien dices, en principio, que también es algo súper ambiguo, pero Relativo. bueno, en principio, pero ese principio yo entiendo abarcaría por esencia la industria automotriz, que es lo que han venido discutiendo con mayor fervor, ¿no? Que son las reglas de origen. Entonces, ¿qué opciones tendría México? Bueno, pues definitivamente vamos a ver cuánto dura esta investigación. Creo que el plazo para tener una resolución son 270 días, son como 9 meses, lo cual te lleva a finales de año, lo cual coincide un poco con las expectativas de cuándo se esperaría que debería de acabar la negociación del Telecán en el transcurso normal. Entonces, yo creo que va a ser interesante ver que va a estar esto, digamos que en tándem la investigación con las negociaciones, eso por un lado, ¿no? El otro es si realmente esta medida se llega a adoptar antes de que eso ocurra, yo creo que México se vería obligado a iniciar un caso en la OMC, igual que lo hizo la India y que lo están contemplando otros. Adoptar medidas comerciales de retaliación inmediatamente contra Estados Unidos ya llevaría la discusión a un escenario de lo que se está conociendo como guerra comercial, ¿no? O sea, ya medidas que son fuera de todo marco regulatorio, sino que son solamente reactivas a las acciones que consideras pues, contrarias al marco jurídico vigente, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tiene México? Pues irse también volar todo por los cielos y decir, bueno, pues también yo voy a Hacémoslo. adoptar medidas de retaliación similares y nos enfrentamos a un tema de guerra comercial, lo cual no le conviene a A nadie, nadie. a nadie. Entonces yo eso lo descartaría si tenemos al frente todavía gente de esta administración que ha sido racional. El segundo sería mantenerse a la par, muy cerca, las negociaciones del Telecán con las negociaciones o la investigación esta para buscar una exclusión de México, que pues bueno, pues a lo mejor en ciertos sectores sí, a lo mejor para algún producto no, a lo mejor para las subs no, pero no sé en qué Claro, acabe eso, pick ¿no? up Pero sí, exacto, tratar de limitar el daño de esto. Y tercero, en donde sea el daño, yo creo que México estaría obligado a iniciar un caso MC. Lamentablemente eso dura, pues han durado años. sí, sí. Sí, el atún es un gran es el más Atún, recurrente. cool, bueno, el que me digas, ¿no? Y ahora Estados Unidos tiene en jaque también al sistema del OMS con la falta de De, nombramiento de miembros de la apelación. que eso es extrañísimo, ¿no? O sea, bueno, no extraño, me refiero, ya sabemos que Donald Trump no quería la OMC, pero está paralizada de cierta manera. Y me parece, tú lo sabrás mejor que yo, pero ha emplazado casos también Estados Unidos ante la OMC. Sí, no, estamos viviendo, la verdad es que el mundo al revés. Lamentablemente yo no veo nada de esto un sustento doctrinario vigente. O sea, si yo viera todo esto sustentado en algún autor vigente que dijera, mira, el comercio tiende hacia allá y estas son las cuestiones que deben de hacerse y por esto, porque esta es la racionalidad económica, pues bueno, tendría un poco más de sustento todo esto. Pero cuando lo ves así como medidas que van en contra de todo lo que doctrinariamente se ha venido produciendo, o sea, el libre comercio se escribió muchísimos años antes de poder concretarlo en lo que son las instituciones que conocemos y no hay la doctrina suficiente para una alternativa a ello. Claro. Entonces todo esto parecen pues medidas ahora sí que de contentillo y que no están bien analizadas. Muy errático. Y además, y por último agregaría, Carlos, que observando el tema de China, en donde prácticamente ya están en una guerra comercial y en el último segundo deciden que no y eso muestra mucho lo errático que es decir, se puede casi ir al borde de una guerra comercial México-Estados Unidos y al final pues puede llegar a algún acuerdo porque claramente, como lo mencionas, no gana nadie, ¿no? Quedó muy claro en el asunto de China, incluso temas que sorprendieron a todos como el de la empresa de telecomunicaciones ZTE, en donde el presidente de los Estados Unidos interfiere, digamos, en un proceso que ya llevaba la Secretaría de Comercio de Wilbur Ross, es decir, se va haciendo todo al vuelo con demasiada improvisación, ¿no? Sí, yo creo que es mandar mensajes políticos a sus sectores base, ¿no? A la población, más como temas a veces electorales que temas de fondo de comercio, ¿no? Es lamentable que estén cruzando las cosas
a este nivel de llevarnos al borde de algo más serio, ¿no? Yo creo que los temas siguen estando ahí, el tema de por ejemplo, de la denuncia, pues también sigue estando ahí, pero lo que ha pasado con todo este tiempo es que al estar alargando las fechas, al estar diciendo que esta es la fecha crucial, pero ahora es una nueva, y ahora es una nueva, y siguen corriendo los tiempos normales de lo que hubiera sido una negociación bien planteada, pues se pierde también un poco de credibilidad, y pues nos podríamos ver de pronto sorprendidos con una medida, ahora sí que arbitraria, que ya no esperábamos, porque pues ya veíamos como que a Pedrito y el Lobo, ¿no? Claro. No ocurren las cosas. Entonces, esto sí es algo cuestionable, algo que lo hace todavía más peligroso, porque pudiéramos amanecer un día con la noticia, así como fue en lo de los autos, con un tuit de tendremos grandes noticias sobre el Telecán. Por supuesto, sí, es un tema complicado y mi última reflexión al respecto es cuando haces de la política interna tu política externa. Es cierto que sin una buena o fuerte fortaleza en la política interna, pues tienes una débil política externa. Pero si tu política interna es tu política, dicta tu política externa de manera total, pues tienes un país mucho más pequeño y en el caso de Estados Unidos, que es un referente internacional, su empequeñecimiento pues genera mucha anarquía en el sistema internacional porque esos espacios se van llenando de otras cosas. No, y la tentación de que para hacerle frente a medidas de ese tamaño con una economía más grande te lleve a tratar de meter más factores en tu bolsa de negociación y entonces empieza a mezclar temas, ¿no? Y entonces al rato ya como no vamos a tener poder negociador, o ya vamos a estar muy desgastados en el tema de comercio, vamos a poner el tema de seguridad ahora sí en la mesa porque esta fue una invitación a hacerlo, y al rato vamos a poner el tema de narcotráfico y el tema ya tratamos una agenda toda contaminada y mucho más compleja de la que deberíamos de tener. De lo que ya es de sí. Muchas gracias, Carlos, gracias por estar aquí, es muy útil escucharte como siempre y bueno, pues ya veremos, te seguiremos consultando. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Escuchamos a Carlos Béjar, el abogado senior de Holland & Knight.